Diálogos sobre el Libro de Mormón. Primer Nefi 3:7. Le damos la bienvenida a nuestros diálogos sobre las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy Terry Ball, profesor del Departamento de Escrituras Antiguas de la Universidad Brigham Young. Hoy me acompañan para esta charla tres de mis colegas, también del Departamento de Escrituras Antiguas. A mi lado está el profesor Paul Hoskisson. Bienvenido, Paul. Estamos muy felices de que esté aquí. Gracias. También nos acompaña el profesor Clyde Williams. Gracias por estar, Clyde. Gracias. Y también con nosotros la profesora Gay Stradron. Estamos muy contentos de que nos acompañe. Gracias. Hoy continuaremos nuestra discusión del Libro de Mormón y empezaremos con el primer Nefi 3. Un pequeño resumen. Lehi y su familia se han ido de Jerusalén por instrucciones del Señor. Viajaron cerca de 3 kilómetros por las orillas del Mar Rojo y están acampando en el valle de Lemuel, cerca del río de Lamán. No sabemos cuánto tiempo han estado allí, pero un día Lehi llamó a sus hijos y les dijo: «Hijos, queremos que regresen a Jerusalén». Ya viajaron por lo menos 2 semanas en dirección opuesta a Jerusalén, pero Lehi les dice: «Queremos que regresen y traigan las planchas». Algo que siempre me pregunté es ¿por qué no se llevaron las planchas con ellos la primera vez que se fueron? Sí, es una pregunta interesante. Uno piensa que así no tendrían que molestarse en volver a recogerlas. Es posible que se preocuparan al pensar que si se las llevaban con ellos la primera vez, alguien se hubiese dado cuenta de que no estaban y los hubieran seguido. Lógicamente, Lehi no quería que eso ocurra. Creo que el Señor entendía claramente que esto iba a ser un desafío, pero también era una oportunidad para probar a Lamán y Lemuel, los cuales se iban a oponer a esto. Al llegar a Jerusalén, ellos se van a dar cuenta de lo difícil que es obtener las planchas, y es importante que ellos sean cautelosos y se mantengan a cierta distancia de la ciudad, porque si no sus vidas estarán en peligro. Obviamente, sin la intervención del Señor, los muchachos y el resto de la familia de Lehi podrían haber sido asesinados. Así que pienso que el Señor sabía lo que estaba haciendo y les da este desafío para ver qué hacen Lamán y Lemuel. Pienso que fue una manera de probarlos. Ciertamente es una prueba para Lamán y Lemuel para ver cómo van a reaccionar. También se convierte inicialmente en una pequeña prueba para Nefi. En el capítulo 2 el Señor le dijo: «Si guardas mis mandamientos, prosperarás». Vemos la primera oportunidad que Nefi tiene para poner esta promesa en práctica. ¿Responderá el Señor a su promesa? Al final vemos que Nefi está dispuesto a poner esto en práctica. En el capítulo 3, versículo 7 dice: «Iré y haré lo que el Señor me ha mandado». Así que yo pienso que esto fue un momento muy importante con relación al capítulo 2 porque en él Nefi recibe un mandamiento y ahora lo está poniendo en práctica. Pienso que también pone a prueba la fe y fidelidad de la madre de Saría, y veremos en el capítulo 5 que ella sigue progresando. Fue un desafío para ella, pero salió adelante. Vemos que Nefi empieza a asumir el papel que tomará durante el resto de su vida, es decir, el de un líder. Este es el momento en que comienza a destacarse y a convertirse en la persona que asumirá lo que él merece, a pesar de lo que sus hermanos piensen. Y aún así parece ser que cuando están regresando, obviamente Lamán, al ser el mayor, está a cargo de los demás. Por ello se le da el derecho de escoger quién va a ir o de qué manera escogerán al que irá ante Labán para preguntarle por las planchas. Y mi punto de vista personal es como si Lamán, en vez de decir, como el mayor yo debo ser el que vaya, está ingeniando cómo librarse de ir, por lo que dice, vamos a echarlo a la suerte y de esta manera el Señor nos manifestará su deseo. Como Lamán no cree en Dios, él dice, aquí tengo 3 de 4 oportunidades de no tener que hacerlo yo. Y realmente el Señor se encarga de esto. El Señor quiere asegurarse de que Lamán sepa lo duro e imposible que es hablar con Labán, para que cuando finalmente reciban las planchas no haya manera de que piense, las obtuvimos, sino que tenga que pensar, el Señor tuvo que intervenir para obtenerlas. Y vemos antecedentes de que Dios trabajaba de esta manera. Un ejemplo es Gideón, cuando redujo sus fuerzas para asegurarse de que era Dios quien iba a realizar este milagro de traerles a la victoria y no el brazo de la carne. Es muy apropiado que Lamán, siendo el mayor, tenga la primera oportunidad de comprobar esto. Él debería ser el que dirigiera, ¿verdad? Correcto.
Pero desde el principio vemos con el testimonio de Nefi que él es realmente el líder con sus palabras. Iré y haré. En el capítulo 3, Nefi expresa su agradecimiento a Dios de que los haya mandado de regreso a obtener las planchas para que así su familia las pueda tener. Piensen en la doctrina que se enseñó en el versículo 7. Siempre asombra el coraje y fe de Nefi. La doctrina de esto es profunda cuando dice, porque sé que él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo que se les ha mandado. Esto es tan fundamental para nuestra fe. Piensen en las consecuencias que habría si Dios nos diera mandamientos que no pudiéramos cumplir. Nefi sabe que esto convertiría al Señor en un Dios injusto, que dejaría de ser imparcial y dejaría de ser nuestro Padre. Y es esta declaración la que lleva a su padre a reconocer en el versículo 8 que el corazón de su hijo ha sido ablandado y que él tiene un testimonio espiritual, porque reconoce el tono en el que Nefi habla y sabe que su hijo cree en el Señor. Pero esto va a ser una prueba para Nefi porque aunque el Señor va a proveer la manera, Él no lo hace inmediatamente. Nefi y sus hermanos tienen que esforzarse bastante. Pero esto no quiere decir que el Señor les bendecirá inmediatamente para que reciban las planchas al instante. La fe de Nefi todavía será puesta a prueba al ver que a pesar de que se esfuerzan, fallan en sus intentos. Pero la fe de Nefi le asegura que el Señor proveerá el camino y esa es la razón por la que quiere seguir intentándolo, aunque Lamán y Lemuel quieran regresar. Él está determinado a cumplir con lo que se le ha mandado. Él tiene una meta, y es obtener las planchas. Nefi no va a detenerse hasta que haya obtenido las planchas. Y cuando él solo hace el tercer intento de conseguirlas, realmente no sabe qué va a hacer. Él solo sabe que tiene que ir y hacer el trabajo. Y a cambio el Señor proveerá. Parece que Nefi ha entendido la importancia de estas planchas. Me pregunto si sus hermanos lo sabían. Nefi parecía saberlo, pero ¿por qué son estas planchas tan importantes? Bueno, es interesante cuando echamos un vistazo a toda la historia. El Señor les ha dicho que una nación entera perecerá en la incredulidad. Entonces, gracias a ellos va a ser preservada su historia, sus registros de las profecías de los judíos, las profecías de los santos profetas y los mandamientos. Después, en el libro de Mormón, vamos a encontrar a un grupo, a los mulequitas, que vinieron sin ningún registro o planchas, y ciertamente las cosas que el Señor dijo que pasarían les ocurren a ellos. Los mulequitas se mantienen entre ellos mismos en un estado de guerra civil. Se encontraban en un punto donde habían perdido la creencia en Dios. Su lenguaje se había corrompido. Todo lo que usted pueda pensar que puede pasar para destinar una sociedad a la destrucción, les había pasado a ellos, porque no tenían las Escrituras. Así que el hecho es que realmente necesitamos las Escrituras si queremos que nos vaya bien en este mundo y en esta vida. Y este es un tema que vamos a ver a lo largo de todo el libro de Mormón. Piense acerca de los tiempos en que la gente se aleja de las Escrituras y luego deciden regresar y organizarse. El Señor nos recuerda lo importante de la palabra del Evangelio. Yo pienso que esta es una de las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Por qué Labán insistió tanto en conservarlas? Obviamente eran importantes, no solo por las razones que Clyde mencionó. Otra razón es que Labán tiene el sentimiento de que son importantes y no las quiere ceder. Yo creo que eso encaja con lo que está pasando en un plan general. En ese tiempo los registros eran importantes. Sabemos que, por ejemplo, el rey asirio Asurbanipal coleccionaba libros y quería obtener más. Entonces ese sentimiento es palpable aquí. Esto es importante, necesitamos tener registros. Así que Labán los quiere mantener. Y los registros, pienso también, daban derecho al liderazgo, o por lo menos así sería con los nefitas y lamanitas. Pero hay algo importante en ellos, no solo por razones religiosas Labán quería conservarlos. Entonces, ellos hacen el viaje y llegan a Jerusalén. Aquí leemos sobre Lamán cuando por primera vez intenta recuperar las planchas. Él hace esto de una forma muy directa, diciendo, nos gustaría tener las planchas. ¿Qué aprendemos de Labán a través de todo esto? Pero él no está dispuesto a cambiar. ¿Cómo se lo caracterizaría? A mi parecer, Labán se identifica a sí mismo como un bandido y un ladrón. Él es la típica persona que se vanagloria de su poder. Él usa a sus ejércitos para alcanzar y lograr su voluntad. Tengo que decir que él realmente parece ser un hombre perverso.
Desafortunadamente, el Señor le dará oportunidades de tomar diferentes caminos para poder cambiar su terrible destino. Pero él no está dispuesto a cambiar por culpa de su avaricia de tener poder y riquezas. Y estatus social. Y una posición alta, absolutamente. Y eso le costará su vida, ya que el Señor le ha dado muchas ocasiones para que su vida aconteciera de otra manera. Y Labán aparentemente, de acuerdo a la genealogía, tiene en cierto punto conexión con la genealogía de Ley, por lo que al menos ellos eran familiares. ¿Cómo es que Labán termina con las planchas? Yo pienso que la clave es que es un registro de José, y quizá por el linaje de Labán empezó desde un profeta, no desde un hombre perverso, pero termina en las manos de un hombre perverso porque la nación entera está en apostasía. Los registros terminan en las manos de gente que son ahora apóstatas. Debemos reconocer que si nosotros fuéramos uno de los babilónicos que conquistó esta gente, estaríamos buscando registros como ellos, no para conservarlos, sino para destruirlos. Porque como babilonios querríamos destruir toda la cultura. Entonces el Señor protegerá este registro porque si no será destruido. Pienso que era necesidad que Nefi y sus hermanos los tomaran. Sabemos de los dos primeros intentos fallidos, donde Labán primero se rehúsa y acusa a Lamán de ser un ladrón e intenta liquidarlo. Luego también leemos sobre el intento que hicieron Nefi y sus hermanos de comprar los registros. Luego de estos intentos fallidos, los hermanos se encuentran muy afligidos, ¿no es así? Lamán y Lemuel están listos para darse por vencidos. Ellos se sienten como, bien, ya lo intentamos, acabamos, vámonos. Me gusta la manera en que Nefi reacciona en esta situación, y lo muestra diciendo lo siguiente en el capítulo 3, versículo 15. Vive el Señor, que como nosotros vivimos, no volveremos a nuestro Padre hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos mandó. Clyde, como mencionaste, es importante que atraviesen por estas pruebas y tribulaciones. Dios podría haber hecho que Labán le diera a Lamán las planchas cuando él las pidió, pero así no hubiéramos aprendido tanto. Me gustaría señalar al principio del versículo 13 la respuesta de Labán. Él dice, «He aquí, tú eres un ladrón y te voy a matar». Por supuesto, esta es una acusación falsa porque los hermanos no son ladrones. Finalmente Labán es quien resulta ser el ladrón. Él hace una acusación falsa como esta al violar la ley de Moisés. En Deuteronomio, del 16 al 19, vemos la ley de testigos falsos. Así que en cuanto él les acusa falsamente de ser ladrones, tiene que sufrir y pagar por romper esta ley. ¿Eso fue una ofensa capital? Sí, fue una ofensa capital. Así que desde el primer intento, Labán se enjuicia a sí mismo por ser un falso testigo bajo la ley de Moisés. Es una perspectiva interesante. Yo pienso que cuando vemos que Nefi está dispuesto a matar a Labán, solemos argumentar demasiado acerca de esta revelación. Debemos darnos cuenta de que Nefi rompió una ley menor para mantener una ley mayor. Esto se asemeja a Adán y Eva en el jardín del Edén, pero aquí hace hincapié en que Nefi no rompió una ley. Él cumple la ley. Pero aquí hace hincapié en que Nefi no rompió la ley. Porque no solamente Labán es un testigo falso, también les roba las pertenencias de Nefi y sus hermanos, y nuevamente los intenta asesinar. Cuando llegamos al punto donde se le manda a Nefi que mate a Labán, vemos los pensamientos que atraviesan la mente de Nefi. Pienso que algo más está pasando aquí, y creo que dice mucho. Es que Lamán y Lemuel acusarán a Nefi de toda clase de cosas. Lo acusarán de usurpar el poder, tratar de convertirse en un dictador y maestro, tratando de engañarles, pero ni una sola vez lo acusaron de ser un asesino. Yo creo que es muy revelador lo que Pablo está diciendo aquí, que él no asesinó a Labán cuando lo mató. Es también interesante ver los intentos que ellos hacen, porque, por ejemplo, en el primer intento lo hacen de una forma muy carnal. En el segundo, ellos utilizan riquezas, que es la forma como nosotros tratamos de solucionar problemas en el mundo. Yo creo que Nefi siempre lo hace de la forma correcta, pero sus hermanos no se dan cuenta hasta que Nefi les dice, voy a ser guiado por el Espíritu. No sabe cómo obtendrá el registro, pero de hecho lo hará en el capítulo 4, versículo 6. Y su táctica es confiar en Dios. En estos versículos vemos esos tres intentos y finalmente un buen sentimiento que surge cuando hacemos lo correcto y nos ponemos bajo el poder del Señor. Seguramente tomaremos la decisión correcta, o al menos la que quiere Dios. Me gustaría mencionar una cosa antes de que lleguemos al tercer intento, donde Nefi finalmente recupera las planchas. Al final del capítulo 3, vemos a Lamán y Lemuel realmente enojados con Nefi y Sam, y murmuran en contra de ellos. El ángel viene y dice, ¿por qué están haciendo esto? ¿Realmente no saben que él debería ser el líder? Y continúan murmurando. Esto es muy similar al episodio de Alma el joven y el del Mesías y Pablo en el camino a Damasco. El mensajero llega y dice, lo que hacen está mal, necesitan detenerse aun cuando ustedes no se quieran arrepentir. Y ellos cesan, dejan de murmurar contra Nefi y Sam.
Pero en el versículo 31 vemos lo poco que les dura la influencia del ángel. A ellos. A Lamán y Lemuel. Básicamente solo dura el tiempo que el ángel está presente. Tan pronto como el ángel se va, lo mismo hace su influencia. Ellos detienen su comportamiento, pero nunca hacen un cambio de corazón. La otra cosa que encuentro interesante es cuando el ángel está hablando a Lamán y Lemuel. Este les dice, ustedes van a tener que regresar y hacerlo. Tienen que obtener las planchas. El ángel les habla a todos, pero ya sabemos que Nefi es el único que regresa. Así que Lamán y Lemuel no responden ni siquiera a eso. La instrucción era para ellos, pero es Nefi el que tiene que actuar solo y regresar para cumplir la promesa. Él es el único que logró una perspectiva divina. Los otros no pueden ver más allá de su consternación de cómo va a luchar contra los hombres de Labán. Nefi sabe que tiene que ser el Señor quien los ayude, aunque aún no sabía cómo. No lo podían hacer solos. Entonces Nefi regresa a la ciudad guiado por el espíritu, sin saber lo que debería hacer. Allí encuentra a Labán ebrio e inconsciente y el espíritu le dice que lo mate. Hubiera sido mucho más fácil si el Señor ya hubiera tenido a Labán muerto. ¿Qué supones que el Señor trata de enseñar a Nefi? Creo que una de las cosas que está enseñando a Nefi es que tiene que progresar. Cuando salen para el desierto, Nefi necesitaba saber y tener testigos divinos de que su padre era un profeta de Dios. Aquí lo que creo es que Nefi necesitaba aprender cuán importante y crítico es tener un testimonio del profeta. Hay algunas cosas en las que necesitamos un testimonio personal. Y cuando el Espíritu le habla y le dice que haga esto, Nefi vacila un poco. Aquí no vemos ningún iré y haré las cosas que el Señor me ha mandado. Aquí él va a dudar un poco y va a pensar acerca de esto. Se quiere asegurar de que en realidad es lo que el Espíritu le está diciendo que haga. Y quiere quedar muy seguro de esto antes de continuar. Pero ahora aprendió la lección de tener un testimonio de los profetas de la palabra de Dios. Debemos tener testimonios personales para progresar. Pienso que aquí se revela algo del carácter de Nefi, porque la primera vez que el Espíritu le dice que mate a Labán, él dice, yo nunca he derramado sangre humana, y me sobrecogí y deseé no tener que matarlo. No lo puede hacer aun cuando sabe que el Espíritu es el que lo está diciendo. Esa es su naturaleza. Nefi es una persona maravillosa. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 4, el Espíritu le dice de nuevo que lo mate. Y vemos lo que cruza por la mente de Nefi. Él nos robó, ha tomado nuestras riquezas, intentó asesinarnos, y bajo la ley de Moisés, todas estas son razones legítimas para matarlo. Deben recordar que en aquellos días no había policía ni sistemas de cortes y cámaras de ejecución. Solo se llevaba a cabo la ley de Moisés. Y si existía alguna pregunta acerca de un caso, este se presentaba ante los ancianos en las puertas de la ciudad, y ellos decidían si lo hacían apropiadamente o no. Así que depende de Nefi cómo ejecutar la ley de Moisés. Y aun cuando él sabe que bajo la ley de Moisés Labán debe morir al final del versículo 11, continúa sin poderlo matar. Él cambia de soy buena persona, no lo puedo hacer, a Labán debe morir, no puedo hacerlo. Entonces el Espíritu le dice una tercera vez en el versículo 12, mátalo porque el Señor lo ha puesto en tus manos. El razonamiento cambia. Ahora se aleja de la ley de Moisés y de otras preocupaciones mundanas y piensa en lo que realmente quiere el Señor. Se ve claramente la prueba por la que está sufriendo Nefi. Ese es un paso importante para Nefi. Y una vez que alcanza ese punto se hace más fácil para él, ¿no? Algo está pasando cuando se dirige a Zoram. Él es grande en estatura, me imagino que le quedaría bien la armadura de Labán. Me pregunto si verdaderamente era tan buen imitador como para que lo confundan. Bien, sus hermanos lo acusaron más tarde de confundirlos. Entonces tal vez era bueno en esto. Pienso que fue por un propósito justo que tuvo lugar, y Nefi todavía no sabe de estos propósitos justos. Él lo sabrá más tarde cuando vea las visiones que recibe en los capítulos 10-14. Pero cuando viene con Zoram, al ser tan oscuro, algunas personas no lo pueden ver. Incluso a distancia sus hermanos piensan que es Labán. Pero cuando él los llama, su voz es clara desde la distancia, y ellos reconocen que es Nefi y paran. Aquí es cuando Zoram va a tratar de correr y escaparse, pero Nefi lo alcanza y la pregunta que me viene a la mente es, ¿por qué Zoram tiene que ir con ellos? No creo que sea solo el hecho de que si no lo hace, él hablará de ellos. Yo en realidad pienso que Zoram es otra persona que únicamente ha presenciado la liberación de la palabra, y la promesa ahora lo va a necesitar para preservar no solo esta nación, sino cualquier otra que se cree. Como leeremos después en Nefi, este es el registro que les dará a los gentiles en los últimos días la última oportunidad de salvarse.
Claro que Nefi no podía saber todo esto, pero sabía que Zoram podía testificar. Les digo que su voz sonaba diferente y él se veía diferente. De alguna manera pienso que el Señor enalteció a Nefi, y Zoram sería el único otro testigo. Necesitamos 2 testigos de esta liberación. Es por eso que Zoram está allí. ¿Pueden imaginarse las enseñanzas que le están dando a Zoram en el viaje de 2 semanas de regreso? Me hubiera gustado presenciar algunas de las discusiones. Mientras tanto, ¿qué está pasando en casa? No se olvide que Zoram será de gran ayuda, ya que se necesita otra persona porque Ismael tuvo 5 hijas. Dios es tan sabio que sabe lo que está haciendo. Bien, regresemos a la pregunta. ¿Qué está pasando en el campamento mientras los muchachos están afuera? Es un tiempo difícil para mamá, es decir, para Saría. Los chicos se han ido por un largo periodo y está tomando más tiempo de lo que ella había anticipado, por lo que empieza a preocuparse y se hace preguntas. Incluso cuestiona si Ley es realmente un profeta. Sí, este debió haber sido un tiempo terriblemente difícil para ella, porque cuando piensas en esto, Ley dejó Jerusalén por causa de una revelación. Él sabe lo que Dios quiere que haga, pero Saría no tiene una revelación como esta. Ella fue porque él era su esposo y lo apoya. Pero el hecho de que los muchachos regresen a casa ilesos es para Saría un testimonio del Señor y de que su esposo es un profeta y que es la voluntad de Dios que estén allí. Una vez que ella tiene este testimonio, no la volvemos a escuchar murmurar. Parece que ahora ella tiene una firme confirmación sabiendo que ellos obedecen la voluntad de Dios. Su testimonio viene a presenciar este milagro. Tal vez esta sea otra razón por la que Dios quiera que ellos tengan esta experiencia, para también probar a Saría. Y esta es otra liberación. Ella aquí es liberada de una prueba y esto lo vemos por todas partes. Seguro que fue un reencuentro feliz. Cuando llegamos al capítulo 6 tenemos una pequeña nota editorial de Nefi diciendo: estoy conservando estos anales, yo sé que son ciertos. Escribo las cosas que agradan a Dios, pero no mucho las que agradan al hombre, por así decirlo. Pero él escribe esto solo para mencionar que ellos aprendieron de todo esto, que ellos eran descendientes de José, y esto lo supieron por las planchas de bronce, ya que contenían su genealogía. ¿Y qué más contenían las planchas de bronce? Libros de Moisés y las profecías de los profetas hasta Jeremías. Pero lo que es interesante aquí, y esto es diferente de nuestra Biblia hebrea, es que en adición a los profetas como Jeremías e Isaías, veremos también profetas como Zenos, Senoc y Nahum. Así que obtenemos información adicional que no tiene la Biblia que tenemos hoy en día. Esto puede reflejar el por qué los registros de Labán eran la recopilación de escrituras del norte en vez de ser solo del sur. Algunos sugieren que los antepasados de Labán huyeron en el año 721 cuando cayeron ante Asiria. Eso sucedía en el reino de Judá. Estas profecías se volvieron muy importantes. En el capítulo 7 regresan. Ellos han leído los anales y ahora es el tiempo de que regresen a Jerusalén. Esta vez es el Padre quien los envía de regreso, y no para hallar registros, sino para hallar Esposas. esposas. Esta vez no hubo lamentos. Sí, Lamán y Lemuel están a favor y de acuerdo durante todo el camino, al menos en el viaje a Jerusalén. Sí. ¿Qué espera que sus estudiantes aprendan del capítulo 7 sobre esta experiencia de regresar por esposas? Una de las cosas que debe tratarse es la importancia del matrimonio. ¿Por qué molestarse por regresar y recoger a esta otra familia si el matrimonio no es necesidad o es tan esencial? A nosotros nos parece lógico, pero es una orden de los cielos y es necesario. Una familia sobresaliente surge cuando uno piensa en la manera que se organiza como tal. Y aparentemente ellos están gustosos de casarse. A menudo pienso qué cosa tan maravillosa tener a alguien para poder casarse con Nefi, pero ¿quién se casaría con Lamán y Lemuel? En la mayoría de las parejas, ¿se merece el uno al otro? Eso parece ser el caso. Nefi tal vez se casó con la chica que lo respaldó cuando sus hermanos lo amarraron. En el versículo 19, ¿piensa que hay algo de romance cuando ella lo rescata? Ella tal vez ya había puesto sus ojos en Nefi. Hay que admitir que en su viaje, tal vez a la punta sur de la península arábica, había muchos lugares donde ellos hubiesen podido tomar esposas. Lo que ocurre aquí es que tienes que escoger esposas del pueblo del convenio. No puedes escogerlas si están en medio del camino. El matrimonio correcto. Así es.
Como el versículo 5 nos dice, es que a todos ellos, no solo a Ismael, se le ablandaron los corazones. Lamán y Lemuel podrían haber pensado, ¿quién realmente quiere venir? Nosotros no queremos ir. Sin embargo, el Señor ablandó sus corazones. Esto es importante. Ismael debió haber sido un hombre sobresaliente, al igual que sus hijas. Sospecho que ellos tuvieron experiencias que les ayudaron a confirmar lo que estaban haciendo y con quién debían casarse. Así que con todo esto, todo dicho y hecho, Paul, ¿por qué no nos dices cuál es el principal concepto que esperamos asimilar de estos capítulos? Bien, comienza donde Nefi empieza su registro, que es precisamente en 1 Nefi 2:16. Luego de esta presentación de su padre, desde 2:16 hasta el final del capítulo 7, es el principio de la historia de Nefi. Él nos va a enseñar cosas muy importantes. Una de ellas es que ahora él ha recibido su ratificación, que está listo para avanzar y para hacer la obra del Señor. Y todo esto a pesar de la oposición de sus hermanos. También vemos que cada uno de ellos recibe sus propias pruebas durante este período. Nefi las tiene. También Lamán y Lemuel las tuvieron. Incluso su madre Saría también recibe su prueba. Y vencen las pruebas gloriosamente. Pienso que hay algo más que el texto, y que son los antecedentes del Antiguo Testamento de estas personas. Ellos conocían su Antiguo Testamento, conocían la ley de Moisés, y tratan de vivirla. Cuando los hijos regresan con las planchas, ¿qué hacen? Realizan una ofrenda al Señor. Quemaban ofrendas. Tan pronto como regresan con Ismael y su familia al final del capítulo 7, ofrecen nuevamente la misma clase de sacrificio que habían ofrecido. Ellos hacían sacrificios y quemaban ofrendas ante el Señor, en cumplimiento de Éxodo 10:25. Son personas que están tratando de vivir la ley del Señor y cumplirla lo mejor posible. Son los que tienen ese testimonio ardiente en sus corazones, y todo lo que eso significa. Por lo menos Nefi y Ley lo tienen. Esperamos todo el tiempo que Lamán y Lemuel entiendan el mensaje y se unan a ellos. Es lo que se establece en el resto del libro de Mormón. Bien resumido. Muchas gracias.